Quiero hablarte de un personaje del que siempre he querido hablar, del rey David. Es la representación de lo que es el ser humano. La palabra de Dios siempre nos ha mostrado las dos caras del ser humano. La cara de los buenos, la cara de los malos, de los errores, del pecado, de la crueldad. Pero todo lo que la palabra de Dios nos muestra a través de los ejemplos de los padres, de los profetas, de los patriarcas y de los reyes, también viene consigo en sus consecuencias. Dios no anula las consecuencias en los relatos bíblicos. Nos muestra la realidad del pecado para que nosotros nos abstengamos por sentido de conveniencia de caer en los errores que ellos cayeron, para no caer en las consecuencias que ellos sufrieron. En los tiempos en los que los reyes iban a la guerra, según Samuel capítulo 11, versículo 1, el rey David decidió quedarse en casa. Y no solamente con eso estaba contento, sino también que dice el mismo texto que por allá en las horas de la tarde fue que se levantó de su cama. La mente ociosa es taller de Satanás. La consecuencia, terminó asesinando a un amigo por quedarse con su mujer y ocultar su pecado. El pecado del adulterio terminó llevándolo al pecado del asesinato. David reconoce que el que haya hecho tal cosa es digno de muerte. Eso lo dice cuando es confrontado por el profeta Natán. Pero ¿cuáles fueron las consecuencias? Yo tengo que decirte que a veces las consecuencias son inevitables. Aunque por testimonio te puedo decir que el arrepentimiento puede mover la misericordia de Dios y evitar esas grandes consecuencias. Primera consecuencia fue la muerte de un hijo, un bebé que aún no había nacido, pero que fue el fruto del pecado y del asesinato de Urías. Después, el asesinato del hijo mayor de David, de Amnón, a manos de Absalón. Pero antes de eso, la violación de Tamar por parte de su propio hermano, otro hijo de David. Es decir, dos hijos de David tuvieron relaciones sexuales. El mayor forzó a la mujer, a su hermana, y la violó. La casa de David se volvió un desastre. Es el rey de las malas decisiones. Muchas veces nosotros creemos que estamos exentos de cometer crueldades y de que nuestro camino se pervierta de una manera en que las consecuencias no nos van a alcanzar. Pero la realidad es que cuando nosotros perdemos de vista a Dios, podemos llegar a ser el asesino más cruel que jamás haya conocido la historia de la humanidad. Nosotros no somos el Espíritu Santo, no tenemos naturaleza divina, tenemos una naturaleza pecaminosa que nos utiliza y que Satanás sabe utilizar para convertirnos en las bestias más feroces de las pasiones más oscuras de nuestra propia naturaleza. Y por eso me identifico con David, porque en el Salmo 51, a pesar de sus errores, David entendió que la misericordia de Dios estaba por encima de nuestros propios errores. Es algo que nosotros no podemos entender, pero que es la realidad. Es lo que existe. La gracia sobrepasa la justicia cuando nosotros nos arrepentimos y nos refugiamos en la sangre de Cristo Jesús, o cuando nos refugiamos en la promesa de la salvación. La justicia de Cristo nos es impartida, ya que por nosotros mismos no podemos justificarnos, pero tenemos la bondad de Dios dispuesta a ocupar nuestro lugar en la cruz para que seamos perdonados, salvos, redimidos y que nuestro pecado y nuestro pasado quede totalmente enterrado. Y yo sé, muchos de nosotros hemos sido David, tanto en el pecado como en el arrepentimiento. Y hemos experimentado la gracia de Dios que no se agota bajo ninguna circunstancia. Por eso siempre me identifico con el rey David.